dar inicio al programa del día de hoy con el doctor Jorge Pérez para resolver las preguntas que ustedes, nuestros televidentes, nos hacen por medio de nuestro Facebook, el Facebook de Entre Gente. Para eso está con nosotros, como siempre, tan amable el doctor. ¿Cómo está, doctor Jorge? Muy bien, muchas gracias. Ahí este sol esplendoroso, muy bonito está el día. Y bueno, dichosos en realidad de que hay gente en el Facebook que nos están siguiendo, sí. y hay que solucionar las preguntas. Claro que sí. ¿No? Lógico. Sí, por ejemplo, aquí tenemos la primera pregunta de Clara Perales Chonglón, que dice: ¿cuáles son los cuidados después de un parto normal? ¿Qué consecuencias traería si es que uno no se cuida como se debe? Bueno, Clarita, en realidad esa es una pregunta muy buena. Estamos hablando básicamente del posparto, estamos hablando del puerperio, estamos hablando de la cuarentena después del parto, que es una etapa muy importante, porque justamente estas enfermedades, estas patologías que se presentan en el posparto básicamente radican de los cuidados que debería de tener toda mamá a partir de que ya sale del hospital, sale de la clínica. Entonces eso es algo importante. Empecemos por lo fundamental, el aseo. El cuidado fundamental de una mamá posparto es su aseo, ¿de acuerdo? En la ducha, o y si no hay ducha, de repente jarrito, no sé, temperado, con lo que fuese. El tema es que hacer correr el agua por el cuerpo, la zona, por ejemplo, tenemos dos partos, hay un parto eutóxico, un parto normal, vaginal, y hay un parto distóxico, que es por la vía abdominal, que es cuando hace una cesárea. Cuando es el parto normal, se acostumbra, bueno, en nuestro medio, a hacer un cortecito a nivel de la vagina, ¿de acuerdo? Que es la episiotomía. Entonces, ese cortecito, al final la obstetriz, la obstetra, que es la especialista en esto, cose esa zona con un hilo que se llama catgut, que es un hilo reabsorbible. Entonces no va a necesitar cortarlo ni nada por el estilo. Lo único que se necesita en ese momento es hacer su baño, no lavados, no baños de asiento, no, simplemente los baños, y en el momento donde está duchándose, con el mismo jabón que está utilizando, con la misma agüita que está utilizando, pasar suavemente esa zona en las mañanas y en las noches, que son normalmente en este calorcito se acostumbra a hacer, o sea, tanto en la mañana y como en la noche. No, doctor, y esta pregunta es bastante importante porque normalmente hablamos de los cuidados cuando es un parto por cesárea, ¿no es así? Y en el parto por cesárea, ahí estamos básicamente también otra parte importante. Hay un cortecito que le llaman corte en fan, hay un corte mediano, ¿no? Según el corte, hay que tener en cuenta que esta zona es una zona de sudoración, es una zona donde fácilmente los microbios pueden estar en contacto. Por lo tanto, no hay que utilizar muchos medicamentos, muchas cosas para esto, simplemente una torunda de algodón, un algodón, ¿de acuerdo? O una gasa, que sería lo ideal, ¿de acuerdo? Embebido en alcohol de 96 o de 76 grados, ¿de acuerdo? Lo embebes ese algodoncito o esa gasita, y te lo pasas 1, 2 veces, punto, se acabó. Primero obviamente te bañaste y después te pasaste eso. No necesitas más, no necesitas mertiolate, no necesitas timerosal, no necesitas nada más. Una vez al día nomás, doctor. No, se acostumbra 2 veces al día, en la mañana y en la noche, ¿de acuerdo? Previamente un baño, ¿no? Entonces, ahí vamos con la primera parte. Lo segundo corresponde al tema de la lactancia. Es importante siempre tener en cuenta que las mamas van a sufrir ciertas condiciones al momento de los cuidados, ¿no? Y eso corresponde básicamente al aseo previo antes de dar de lactar al bebé. Se acostumbra normalmente también en los hospitales, y algunas enfermeras que ya están muy duchas en esto, que antes de dar de lactar previamente se ha hecho la higiene, la misma lechecita, que tiene unos componentes enzimáticos que sirven como bactericidas, ¿de acuerdo? Se acondiciona a nivel de la aureola, a nivel del pezoncito, para que eso también tenga un efecto antibiótico natural, sin necesidad de estar echándole ninguna cremita, ninguna otra cosa. Limpiamos con la misma leche que tenemos. Así es. Todo el contorno. Otra cosa importante también dentro del posparto, básicamente dentro de los 40 días, corresponde básicamente a las enfermedades uterinas. Eso lleva a consecuencia inclusive hasta la muerte de algunas mamás. ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta? Fácil. Miren, todos los días la mamá va a estar eliminando un poquito de sangre por la vagina. Eso nosotros le llamamos los loquios se llaman, ¿de acuerdo? Pero no, es un sangrado, es una sanguacita que baja por la vagina, y nosotros los médicos, los que siempre evaluamos, y los ginecólogos, los obstetrices, también se evalúa, básicamente es el olor. Si se dan cuenta, cuando van a salir de alta, algunas mamitas de repente me pueden entender claramente, siempre el doctor entraba y abría la trucita y estaba como que oliendo la vagina. En realidad,
se ve un poco normal. feo, sí, es normal, estamos oliendo los loquios, ¿de acuerdo? Todos Oliendo aquí están asustados, sí, doctor. se huelen los loquios, ¿por qué? Porque el olor a sangre es característico, es sui generis, pero cuando hay un olor extraño, pestilente, putrefacto, algo se está malogrando, quiere decir de que del útero está cayendo un producto descompuesto, por lo tanto, ese útero es probable que esté con algún problema y se necesita la evaluación del especialista ginecólogo obstetra. Entonces, es importante la evaluación de los loquios también ustedes en casa, ¿no? De pronto ustedes no se van a poder, pero de repente el esposo, de repente alguien, la mamita o alguien que ustedes le puedan, ¿no? Algún olor característico de esta sangrecita y se acude inmediatamente al médico, no esperen de pronto automedicarse, hacerse algún lavadito para que pase, eso no va a pasar con agüita, eso quiere decir de que el sangrado, esa sanguacita que está bajando del útero, obviamente está en un problema de pronto de un cuadro infeccioso. Creo que sí, que no se automediquen o de repente que no le pregunten a la vecina o algún familiar qué hago y por ahí les dicen, no, lávate con esto. Así y por es. ahí más bien pueden causar mayores y problemas. consecuentemente con esto, Carlita, viene el tema de la fiebre, viene fiebre, calofrío, malestar, ojo, no, espérate, no se trata de una gripe, no se trata de por favor, primero, evaluación de lo primero. ¿Cuál es la parte ginecológica? Claro. Es probable que por ahí, si hay un dolorcito, no baja, por debajo del ombligo se quede el útero. Nosotros vamos midiendo el tamaño uterino, la involución de ese útero que estaba tan grande a la altura del ombligo, ahora está bajando a nivel de la pelvis. Y eso a veces se queda duro, se queda grande. Entonces, eso también involucra una cuestión de alarma. Vamos al ginecólogo, vamos a su obstetra. Claro, ¿no? que sí. Bueno, doctor, Así y a es. propósito de esta etapa tan maravillosa que pasamos todas las madres, Jacqueline Guevara Yempen también hace otra pregunta y dice, se sabe que cuando ya das a luz necesitas alimentarte mucho más. ¿Qué alimentos son esenciales consumir para dar leche materna de calidad y qué se debe evitar? Jacqueline, la verdad, qué linda pregunta, corresponde a la parte de la lactancia, ¿de acuerdo? Así Y cómo es. se prepara la mamá, porque muchos coloquios, muchos trabajos se hacen aparte, básicamente para ver cómo la importancia de la leche y todo, pero Sí. vamos a decir cómo se produce la leche. Y cómo se produce la leche tiene dos componentes fundamentales, ¿no? Número uno, el estímulo que tiene en el pezón, de acuerdo con la boquita del bebé, es un estímulo. Y el otro corresponde a la ingesta de líquidos, a la ingesta de agua. Acuérdate de que tú necesitas una hormona productora de leche y también necesitas volumen, necesitas líquidos. Si tú estás en una deshidratación, no tomas líquidos, obviamente pues la leche va a ser escasa y vas a poner miles de pretextos para que digas que no va a haber problemas respecto a esto. Respecto a la alimentación, una alimentación balanceada. Por favor, no le tengan miedo al pescado. El pescado es uno de los alimentos más ricos, una proteína muy buena, tiene muchos componentes que sirven para la lactancia. Obviamente, en sitios donde ustedes pueden escoger un buen pescado, limpio. El problema del pescado es que es caro. Claro. ¿De acuerdo? Pero Bueno, hay pescados pero que ahí sí también, están, sí. sí, hay pescados El bonito, de por muy ejemplo, que buena es muy calidad, bueno, de carne barato. magra como el bonito, como lo que habla Carlita, Así lo es. cual nos ayuda bastante. Respecto a lo demás, por favor, eviten llenarse con carbohidratos de mala calidad, con proteína de mala calidad y grasas, sobre todo las frituras. Llénense más de cosas más importantes, por ejemplo, sus juguitos, por ejemplo, su Todo comida lo balanceada, natural. todo natural, su menestra. Acuérdate que el posparto lleva una anemia. Y la calidad de la leche corresponde también a una buena alimentación. Por lo tanto, necesitas nutrirte con tus espárragos, de repente con tus cereales, tu menestra, tus carnes rojas, ¿no? Que son importantes para dar una Hígado, mejor es muy calidad. bueno, el ¿no? hígado, la sangrecita. Mira, con esto yo termino, yo creo que las cosas van rápido por acá. Mira, Sí. una bolsita de sangre en el mercado de cordero te cuesta un sol, 2 Barato, soles. así es. Llevas a la olla hirviendo, lo haces sancochar, sacas la bolsita y comienzas a hacer lo que tú gustas, arroz chaufa con sangrecita, puedes hacerte unas croquetas con pescadito de sangrecita, o sea, 1000 cosas, Las ¿de acuerdo? Y hay ingenian, claro que que sí. ingeniárselas. Y el agua, por favor, estímulo. Si tú te das por vencida de que no tienes leche, No si vas no a le tener leche. no vas a tener leche. Claro Eso que sí, de plano. doctor. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por resolver estas preguntas. Más bien a todos les pueden seguir haciendo sus preguntas al Facebook de Entre Gente, todo lo que ustedes quieran. ¿No es así, doctor? Así Usted va a es. resolver cualquier tipo de pregunta Así, médica. Así es, Carlita. ¿Dónde podemos encontrarlo? Estamos en el Centro Médico Ganimé de la Victoria, Manuel Sebane 836. Perfecto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer la primera pausa del programa. No se mueva porque todavía tenemos muchísimo más aquí en Entre Gente. Ya regresamos.